Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos porque vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro que los va a atrapar. Hoy vamos a hablar de Turcas 2025. Sí, esa serie que promete ser la obsesión del año que viene. Vamos a desmenuzarla, a teorizar, a analizar todo lo que sabemos hasta ahora de esta producción que mezcla traición y amor de una manera que, créanme, no van a poder escapar. Prepárense para un viaje lleno de drama, intriga y pasión. Antes de que empecemos de lleno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona, así que si les gusta este tipo de cosas, este es su lugar. Y ahora sí, vamos a hablar de Turcas 2025. Desde que escuché por primera vez sobre esta serie, mi cabeza no ha parado de dar vueltas. La premisa es simplemente irresistible: un futuro distópico, una sociedad controlada, un grupo de mujeres luchando por su libertad, y por supuesto, una buena dosis de amor y traición para sazonar la historia. ¿Qué más se puede pedir? Lo poco que se ha revelado sobre la trama nos pinta un panorama bastante sombrío. Imaginen un mundo donde la libertad individual es un lujo, donde cada paso que dan es vigilado, donde las relaciones están controladas y donde la esperanza parece una quimera. En este contexto, un grupo de mujeres, las turcas del título, deciden rebelarse contra el sistema opresor. No sabemos exactamente qué motiva su rebelión, pero podemos intuir que la traición juega un papel fundamental. Quizás una de ellas esconde un secreto oscuro, quizás hay infiltrados entre ellas, quizás el amor que sienten por alguien las obliga a tomar decisiones difíciles. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que me tiene tan enganchado. El título, Turcas 2025, ya nos da algunas pistas. Turcas, obviamente, se refiere a las protagonistas de la serie. Pero el 2025 es lo que realmente me intriga. ¿Por qué ese año en particular? ¿Qué eventos importantes ocurrirán en ese futuro que marcarán la diferencia? ¿Es una advertencia sobre lo que podría pasar si no tomamos conciencia de ciertos problemas sociales? La ciencia ficción distópica siempre ha sido una forma de reflejar nuestras propias preocupaciones y miedos, así que estoy seguro de que Turcas 2025 tendrá mucho que decirnos sobre el mundo en el que vivimos. Ahora hablemos del factor amor. En cualquier historia que se precie, el amor siempre juega un papel importante, ya sea como motor de los personajes, como fuente de conflicto o como la luz al final del túnel. En Turcas 2025, estoy seguro de que el amor será un elemento clave. Tal vez una de las turcas se enamora de un miembro del sistema opresor, obligándola a elegir entre su lealtad a sus compañeras y sus sentimientos. Tal vez el amor entre dos de ellas se convierte en una fuerza imparable que las impulsa a luchar aún con más ahínco. O tal vez el amor se utiliza como una herramienta de manipulación por parte del sistema para controlarlas. Sea cual sea el caso, estoy seguro de que el amor en Turcas 2025 será complicado, doloroso y sobre todo, apasionante. Pero el amor no es el único ingrediente clave en esta receta. La traición es igual de importante. En un mundo donde la confianza es un bien escaso, donde cualquiera podría ser un espía, la traición se convierte en una amenaza constante. ¿Quién traicionará a quién? ¿Por qué lo harán? ¿Cuáles serán las consecuencias de esa traición? Estas son las preguntas que me rondan la cabeza y que me hacen esperar con ansias el estreno de la serie. Me imagino escenas llenas de tensión, con miradas furtivas, secretos susurrados y alianzas rotas. Me imagino a las turcas luchando contra sus propios demonios, debatiéndose entre el deber y el deseo, entre la lealtad y la ambición. Me imagino un final impactante que nos dejará boquiabiertos y con ganas de más. Una de las cosas que más me emociona de Turcas 2025 es la posibilidad de que nos presente personajes femeninos fuertes, complejos y multidimensionales. En muchas series y películas de acción, las mujeres a menudo son relegadas a papeles secundarios o estereotipados. Pero por lo que he podido leer sobre Turcas 2025, parece que las protagonistas serán el centro de la historia, que tendrán sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propias fortalezas. Quiero ver mujeres que se equivoquen, que aprendan, que se levanten después de caer y que luchen por lo que creen. Quiero ver mujeres que nos inspiren y que nos hagan reflexionar.
Además, me parece muy interesante el hecho de que la serie se centre en un grupo de mujeres. En muchas sociedades, las mujeres han sido históricamente oprimidas y silenciadas. Ver una historia donde las mujeres toman el control y luchan por su libertad es algo muy poderoso y relevante. Espero que Turcas 2025 sea una serie que empodere a las mujeres y que les dé voz. Por supuesto, también estoy muy interesado en la estética de la serie. ¿Cómo será ese futuro distópico? ¿Qué tipo de tecnología utilizarán? ¿Cómo se vestirán las turcas? La ciencia ficción distópica tiene una gran tradición de crear mundos visualmente impactantes que reflejan la opresión y la desesperanza. Espero que Turcas 2025 siga esa tradición y nos presente un mundo visualmente fascinante que nos haga sentir la atmósfera opresiva en la que viven las protagonistas. En cuanto al casting, todavía no se han revelado muchos detalles. Pero lo que sí se sabe es que la producción está buscando actrices talentosas y versátiles que puedan dar vida a estos personajes complejos y exigentes. Estoy seguro de que encontrarán al elenco perfecto para Turcas 2025. En resumen, Turcas 2025 tiene todos los ingredientes para ser una serie espectacular, una trama intrigante, personajes complejos, una ambientación opresiva y una buena dosis de amor y traición. Estoy convencido de que será una de las series más comentadas del año que viene y que nos dará mucho de qué hablar. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Un pequeño adelanto de lo que nos espera con Turcas 2025. Espero que les haya gustado este análisis y que estén tan emocionados como yo por el estreno de la serie. Para recapitular rápidamente, hablamos de una serie distópica ambientada en 2025, donde un grupo de mujeres, las turcas, se rebelan contra un sistema opresor. Analizamos la importancia del amor y la traición en la trama, y especulamos sobre los posibles giros argumentales y el desarrollo de los personajes. En definitiva, una serie que promete ser adictiva y que no nos dejará indiferentes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la premisa de Turcas 2025? ¿Qué esperan de la serie? ¿Qué teorías tienen sobre la trama y los personajes? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido regularmente sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque aún tenemos mucho más que explorar sobre este fascinante proyecto. He estado investigando un poco más a fondo, leyendo entre líneas de los escasos comunicados de prensa y filtraciones, y tengo algunas teorías que quiero compartir con ustedes y quiero saber si concuerdan. Primero profundicemos un poco más en ese 2025. Creo que no es una elección al azar. Podría ser una referencia a eventos históricos reales que la serie esté tomando como punto de partida, aunque disfrazados, por supuesto. Quizás un punto de inflexión en la geopolítica global. ¿Un desastre ecológico que altera el orden mundial? ¿O incluso un avance tecnológico que, en lugar de liberarnos, nos esclaviza aún más? Piénsenlo, la distopía siempre es una exageración de una tendencia actual. ¿Qué tendencias de hoy les dan más miedo? Déjenlo en los comentarios. Además, quiero hablar de la sociedad controlada. No se ha especificado cómo se ejerce este control, pero aquí es donde podemos empezar a teorizar de verdad. ¿Es un control tecnológico al estilo Black Mirror, donde cada aspecto de nuestras vidas está monitorizado y manipulado a través de dispositivos inteligentes? ¿O es un control más social, basado en la propaganda, la desinformación y la manipulación psicológica, como en 1984? ¿O quizás una mezcla de ambos? La combinación de tecnología y control social me da escalofríos. Y hablando de tecnología, ¿qué tipo de tecnología veremos en Turcas 2025? ¿Inteligencia artificial omnipresente que analiza nuestros datos y predice nuestro comportamiento? ¿Drones de vigilancia que nos siguen a todas partes? ¿Implantes cerebrales que controlan nuestros pensamientos y emociones?
La ciencia ficción siempre ha sido una herramienta para explorar las implicaciones éticas de la tecnología, y estoy seguro de que Turcas 2025 no será una excepción. Espero ver debates sobre privacidad, libertad de expresión y el significado de la humanidad en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Ahora volvamos a las turcas. Este nombre, aunque suena misterioso y poderoso, también me hace preguntarme sobre su significado. ¿Es un nombre que ellas se han dado a sí mismas, como un símbolo de resistencia? ¿O es un apodo despectivo que les ha impuesto el sistema opresor, y que ellas han resignificado como un grito de guerra? ¿O quizás tiene un significado cultural o histórico más profundo que aún no conocemos? Me encanta cuando los títulos de las series tienen múltiples capas de significado. También me interesa mucho saber más sobre las motivaciones de cada una de las turcas. No todas lucharán por las mismas razones, ¿verdad? Algunas quizás busquen venganza por algo que les han arrebatado. Otras quizás luchen por proteger a sus seres queridos. Otras quizás estén impulsadas por un idealismo puro y la creencia en un mundo mejor. Y otras quizás tengan motivos más egoístas y oscuros. La complejidad de los personajes es lo que hace que una historia sea realmente memorable. Y hablando de motivaciones oscuras, no olvidemos la posibilidad de que haya infiltrados entre las turcas. Este es un recurso clásico de la ciencia ficción distópica, pero siempre funciona. La idea de que alguien en quien confías te está traicionando por la espalda es aterradora, y añade una capa extra de tensión y paranoia a la historia. ¿Quién crees que podría ser el traidor o la traidora? Déjenme sus apuestas en los comentarios. Ahora hablemos del sistema opresor. Este es otro elemento clave de la serie, pero del que sabemos muy poco. ¿Quién está al mando de este sistema? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo ejerce su poder? ¿Es un gobierno autoritario, una corporación multinacional, una secta religiosa, o algo completamente diferente? La respuesta a estas preguntas determinará en gran medida el tono y el mensaje de la serie. Además, me pregunto si la serie explorará las razones por las que este sistema opresor llegó al poder en primer lugar. ¿Fue el resultado de una crisis económica, una guerra, un desastre natural, o simplemente la lenta erosión de las libertades individuales? Entender el origen del problema es fundamental para encontrar una solución. Y hablando de soluciones, ¿cuál será la estrategia de las turcas para derrocar al sistema opresor? ¿Recurrirán a la violencia, a la resistencia pasiva, a la desobediencia civil, a la propaganda, o a una combinación de todas estas tácticas? ¿Tendrán éxito en su lucha? ¿O estarán condenadas al fracaso desde el principio? El destino de las turcas es lo que más me preocupa. En cuanto al factor amor, creo que jugará un papel aún más importante de lo que imaginamos. No solo será un motor para la rebelión, sino también una fuente de vulnerabilidad y conflicto. El amor puede cegarnos, hacernos tomar decisiones irracionales y ponernos en peligro a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. En un mundo distópico, el amor puede ser un arma de doble filo. Y no olvidemos la posibilidad de romances prohibidos. ¿Qué pasaría si una de las turcas se enamorara de un miembro del sistema opresor? ¿Sería capaz de traicionar a sus compañeras por amor? ¿O utilizaría ese amor como una herramienta para infiltrarse en el sistema y destruirlo desde dentro? Las posibilidades son infinitas. En cuanto a la traición, creo que será un tema recurrente a lo largo de toda la serie. No solo habrá traiciones entre las turcas, sino también traiciones dentro del sistema opresor. ¿Qué pasaría si algunos miembros del sistema empezaran a dudar de sus propios ideales y decidieran unirse a la rebelión? Las alianzas inesperadas son siempre emocionantes. Y no olvidemos la posibilidad de traiciones por motivos egoístas. ¿Qué pasaría si alguien traicionara a sus compañeros para obtener una posición de poder dentro del sistema opresor? ¿O para salvar su propia vida? La ambición y el miedo pueden hacer que la gente haga cosas terribles. En cuanto a la estética de la serie, espero que sea visualmente impactante y que refleje la opresión y la desesperanza del mundo distópico. Me imagino una paleta de colores sombría y apagada, con edificios grises y uniformes sin alma. Quiero sentir la atmósfera opresiva en la que viven las turcas. También espero que la serie explore el contraste entre la tecnología avanzada y la precariedad de la vida humana.
Me imagino a las turcas viviendo en condiciones miserables, mientras que los miembros del sistema opresor disfrutan de lujos inimaginables. Ese contraste es un reflejo de las desigualdades que vemos en el mundo actual. En cuanto al casting, espero que la producción elija actrices talentosas y poco conocidas que puedan dar vida a estos personajes complejos y exigentes. Quiero ver caras nuevas que me sorprendan y me hagan conectar con la historia. Y por último, pero no menos importante, espero que Turcas 2025 sea una serie que nos haga reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y sobre el tipo de futuro que queremos construir. La ciencia ficción distópica no es solo entretenimiento, sino también una herramienta para analizar los problemas de nuestra sociedad y para inspirarnos a luchar por un mundo mejor. Espero que Turcas 2025 sea una serie que nos cambie la vida. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Mis teorías y especulaciones sobre Turcas 2025. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad y que estén aún más emocionados que antes por el estreno de la serie. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecen mis teorías? ¿Qué otras teorías tienen sobre la trama y los personajes? ¿Qué esperan de la serie? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido regularmente sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y prepárense para Turcas 2025. Va a ser épico.